contéstame, Pablo. Lo que es racista es manipular datos y mentir sobre los datos, que es lo que yo creo que ha hecho Isabel ahora mismo. En cuanto al reto, yo no tengo ningún problema en aceptar todo tipo de retos. Yo lo que vuelvo a decir, creo que en este país hay una tendencia muy peligrosa que partidos como Vox utilizan y que es equiparar o que es ligar la migración con la delincuencia. Eso es un discurso absolutamente xenófobo, es un discurso racista y bueno, no en vano, por eso Vox y el Partido Popular están rabiando por esta regularización extraordinaria que Podemos ha logrado pactar con el gobierno de España. Por fortuna va a haber entre 500.000 y 800.000 personas migrantes que dentro de 3 meses van a poder tener papeles y van a dejar de vivir sin miedo, sin terror, por esta gente que les está criminalizando día sí y día también. Pablo, respóndeme a la siguiente pregunta. ¿Van a poder votar en las próximas municipales cuando se regularicen? Es decir, al primer día, cuando ya tengan el empadronamiento y tal, ¿van a poder votar personas de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago? ¿Van a poder votar en las elecciones municipales? Pues mira, ahora mismo no tengo en la cabeza si España tiene convenios con absolutamente todos los países que tú me has relatado. Si España tiene convenios con países que están, con personas que están regularizadas y en situación administrativa regular, esas personas podrían votar en las elecciones municipales. Y eso no esas altera, personas no van a... no altera las fuerzas, ¿no es trampa? Pregunto. ¿Pero qué trampa va a ser? Si son personas absolutamente regularizadas, ¿qué trampa es? No, si a mí me parece bien que voten, me parece bien que voten si están regularizadas. ¿Qué trampa es? La pregunta es, ¿buscáis regularizarlas para que voten? Eso es una gilipollez como la copa de un pino. O sea, eso es una gilipollez, es una estupidez y es una imbecilidad como la copa de un pino. Nosotros queremos regularizar a la gente porque ninguna persona es ilegal, porque todo el mundo tiene derecho a tener papeles y porque todo el mundo tiene derecho a tener una situación administrativa legal y porque la gente no puede ir por la calle aterrorizada porque si va al médico les van a llevar a un CIE o porque si va a un médico les van a deportar y les van a dejar. Eso pasa en Estados Unidos. Es una gilipollez, es una gilipollez como la copa de un pino. Decir que España no pasa jamás. Pablo, ya me has dicho que es una gilipollez. No, me parece una medida muy populista para ganar votos, evidentemente. Y el We Are the World, We Are the Children, todos y bienvenidos. Esto es un efecto llamada, esto es una llamada. Evidentemente, todos los seres humanos tienen derecho a todo. O sea, eso no puede ser. Eso es innegable, Pablo. Pero esa medida es para ganar votos. Por supuesto que sí. ¿Y a quiénes van a votar? A los que les han permitido esa regularización. No van a votar a Vox, evidentemente, ni van a votar al PP. Eso es así. Uy, no te creas, ¿eh? Hay mucha gente migrante, mucha gente que está en este país explotada o sin explotada. Entonces no creo que hubierais hecho ese decretazo. Que llegan... Pues sí, mira, porque a lo mejor la diferencia es que nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, hacemos las cosas por convicciones éticas. Y hacemos las cosas porque pensamos que toda la gente, todas las personas son legales y que ningún ser humano es ilegal. Y si una persona está en España trabajando y viviendo, ilegal, tiene derecho a estar en situación regular. Y por ende, si está en situación regular, tiene derecho a votar en las elecciones municipales. Y si un día tienen la nacionalidad española, podrán votar en las elecciones generales. Feijóo habla hoy, al igual que la ultraderecha de Vox, de efecto llamada. Dice que la ilegalidad se premia, un tono que ha ido endureciendo en los últimos meses. No se puede convertir lo irregular en regular. Cuando lo ilegal lo conviertes en legal, automáticamente se acabó el Estado de Derecho. Aunque precisamente gobiernos del Partido Popular lo han hecho. Un proceso de regularización de inmigrantes que hay que calificar de ejemplar. El de Aznar hasta en 3 ocasiones. En 2 años se ha regularizado la situación de más de 400.000 personas en procesos extraordinarios. El gobierno hoy se la recuerda y niega un efecto llamada. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración. Lanzan además un mensaje al PP. Para regularizarse se debe carecer de antecedentes penales. Recurren a bulos para poder decir que no están de acuerdo o para poder justificar que no están de acuerdo. Y quiero aprovechar este espacio, si me dejáis, para justamente combatir esos bulos que están corriendo por las redes de una manera increíble, porque me los mandaban ayer amigos diciéndome, mira qué barbaridad. Requisitos básicos: haber llegado a España antes del 31 de diciembre. Eso que dicen de efecto llamada, si no le ha llegado antes del 31 de diciembre, por mucho que llame, quiero decir que esta regularización va para la gente que ha llegado antes del 31 de diciembre de 2025. Que se lleve viviendo en España al menos 5 meses de forma continuada en el momento de registrar la solicitud. Que no se tenga antecedentes penales. La documentación que se requiere, pues que se demuestre la residencia continuada durante esos 5 meses, que puede ser con un empadronamiento, con otro tipo de documentos privados, como citas médicas de que ha estado aquí, contrato de suministro, envíos de dinero, etcétera.
con su certificado de antecedentes penales y también, bueno, pues para facilitar el trámite, pues se reduce la burocracia y se agiliza los tiempos. La persona no tendrá que aportar la documentación directamente de los certificados de antecedentes penales, sino que pedirá directamente desde el gobierno. ¿Y desde cuándo se puede trabajar? Pues en el momento que la administración pues admita a trámite esa solicitud, que ya se obtiene directamente un permiso de trabajo provisional hasta que haya una resolución. Entonces, es evidente que todos son ventajas, quiero decir, solicitar esta regulación por esta vía, pues es compatible además con hacerlo por el resto de vías que ya existen, que son las vías ordinarias, y tampoco pone fin, evidentemente, a los procedimientos que ya tuviesen a nivel de protección internacional o de asilo. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo son bulos, mala información, se está haciendo eco incluso de bulos. Ana Rosa esta mañana, porque la estaba viendo y me estaba poniendo de los nervios, quiero decir que es que hay cosas que no se pueden permitir. O sea, hay cosas que no se pueden permitir. ¿El Partido Popular de José María Aznar regularizó a 500.000 inmigrantes? ¿También fue una cortina de humo? Es que la incoherencia se responde sola. ¿Te molesta si te dicen ultraizquierda? Yo me considero una persona de izquierdas. Que me quieran llamar de ultraizquierda, pues muy de izquierda, sí. Venga, muy de izquierda. Ahora, ¿habéis presionado? A mí lo que me molesta, por ejemplo, es que la gente plagie. Y el señor Pérez Reverte, que no sé qué nos acusa, pues igual lo que tendría que hacer es no plagiar, porque así no le condenarían a pagar 200.000 euros como le condenaron por plagiar un libro. Ahora mismo me he descentrado, ahora lo busco mientras hablas. Dime una cosa. No, ya te digo yo que es así, no hace falta que lo busques. Buscándolo en Google, Pérez Reverte, sentencia condeno por plagio. Ha tenido que pagar condenado a 200.000 euros por plagiar el guión de una película que se llama Gitano. Vale, y ahora vamos a lo que vamos. ¿Vosotros habéis presionado para boicotear el acto organizado por Pérez Reverte sobre la guerra civil? Yo creo que esto, sinceramente, es un ridículo espantoso del señor Pérez Reverte, que está culpando a Podemos no sé de qué. Lo que ha sucedido aquí es que varios de los ponentes, con el ejemplo paradigmático y principal de David Zuclés, ejerciendo su libertad de acudir o no acudir, ha decidido no acudir a esa conferencia o ese ciclo de conferencias organizadas por el señor Pérez Reverte. Es que, de verdad, yo no sé de dónde estáis sacando determinadas argumentaciones. Estáis dando validez a la afirmación de un señor condenado por plagio, que es Arturo Pérez Reverte, que está diciendo que esto es por un boicot de Podemos. Esto se produce porque gente como David Zuclés, en el ejercicio de su plena libertad, ha decidido no acudir a esas conferencias y ha expuesto muy claramente sus motivos. Motivos que yo comparto. Ni Podemos ha boicoteado nada, ni nada por el estilo. Yo no estoy diciendo que Podemos haya boicoteado, Pablo, pero como estáis de acuerdo... Yo coincido con los argumentos que ha dado David Zuclés, sí. Yo coincido que lo que se iba a cometer en esas jornadas era un blanqueamiento del franquismo. A mi juicio, sí, coincido con David Zuclés. Yo coincido que el hecho de que se vaya a suspender las jornadas es un acto de reparación para la gente que se niega a condenar, que está en contra del franquismo y que está en contra de que se blanquee el franquismo. Sí, yo creo que el hecho de que se posterguen esas jornadas es un acto de reparación y creo que es un acto que impide que se blanquee el franquismo. Yo en eso coincido con David Zuclés. A partir de ahí, que el señor Pérez Reverte se le vaya a la pinza y empiece a culpar a Podemos, pues eso será una cosa que tendrá que explicar el señor Pérez Reverte. Yo, si queréis, el próximo día hacemos un duplex con Pérez Reverte, que me explique por qué dice él que hemos boicoteado el acto y también que explique por qué fue condenado a pagar 200.000 euros por plagiar un libro. Ya está. Llevamos con ese tema que les voy a plantear, que ha sido polémico y cuestión de debate en estos últimos días. Es posible que ustedes ya lo hayan escuchado algo acerca de las jornadas que se iban a celebrar en la capital andaluza en un ciclo Letras en Sevilla, que lleva ya 10 ediciones y que iba a tratar en esta ocasión la guerra civil. Se llamaban estas jornadas, abro comillas, la guerra que perdimos todos. Y cierro comillas, una afirmación, la guerra que perdimos todos. Cuando el escritor David Zuclés, que estaba invitado, decidió anunciar que no pensaba acudir porque no quería compartir cartel con algunos de los invitados, allí empezó toda la polémica. José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente, y Espinosa de los Monteros, que ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir, y que defiendo unos valores que no comparto y contra los que lucho. A partir de ahí esto ha ido engordando hasta terminar con el aplazamiento de esas jornadas que, como les decía, se anunció ayer. Pepa Blanes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer los organizadores, uno de ellos, el escritor Arturo Pérez Reverte, hicieron público un comunicado en el que acusaron a la ultraizquierda de haber montado una campaña sectaria contra las jornadas y haber provocado esta suspensión o este aplazamiento. Dicen que es cosa de Podemos, aunque la Fundación Cajasol, que es quien promueve el evento, no lo explica exactamente igual. Habla de que hubo más invitados, que todo empezó con Uclés, pero que hubo más invitados que habían rechazado ir. Interrogación, con signos de interrogación o sin signos de interrogación, porque tampoco, o sea, convertir la afirmación de la guerra que perdimos todos en la guerra que perdimos todos como una pregunta. Hubo ganadores y hubo perdedores en la guerra. Entonces yo más que el problema de la maquetación de la tipografía, las hay y más allá de que a algún ponente no le guste otro tipo de ponentes, es el planteamiento de la cuestión. Yo creo que está claro que hubo un bando que perdió la guerra y otro bando que la ganó. Bueno, sí, y la historia lo acredita, y sobre todo tenemos una ley de memoria histórica que se encarga de evitar que se oficialice cualquier revisionismo o que se condicione de una manera u otra lo que es una verdad histórica, que hubo una guerra civil, que ganó el bando franquista y perdió el bando republicano, con las consecuencias que todos conocemos, y hoy se trata de reparar todavía esas consecuencias que muchas víctimas, familias de las víctimas, reclaman que se aborde, ¿no? Pero dicho eso, fíjate, es decir, estando totalmente de acuerdo con ese planteamiento y defendiéndolo como lo he hecho, entre otras cosas, porque yo vengo de una familia doblemente represaliada por el franquismo, hay que marcar un poquito el entorno correcto del debate, y me explico. Es decir, el Congreso es letras en Sevilla, y por tanto está llevando el debate a un ámbito más literario, intelectual y no científico, en el sentido que algunos pudieran plantearse de un revisionismo de fondo sobre esta cuestión, o político en sentido estricto. Creo que las letras están enmarcando claramente un contexto donde mucha gente se encuentra a un lado y a otro, porque efectivamente es que la guerra la sufrimos, la perdimos todos los españoles. Solo hace falta ver a Chávez Nogales en sus relatos de A Sangre y Fuego, donde victimarios y verdugos, víctimas y victimarios se confunden muchas veces en la plasticidad, la complejidad de lo que fue aquella guerra, ¿no? Con lo terrible que implicó. César Vallejo el otro día releía unos versos suyos, ¿no? Que decían: cuídate España de la propia España, y donde coloca él, siendo un militante comunista que vivió la propia guerra civil, y coloca a los verdugos, a los indiferentes y a las víctimas en un mismo plano en cuanto autores y sufrientes de lo que era aquella experiencia. Por lo tanto, estamos hablando de un entorno donde la opinión, que no el conocimiento, y por lo tanto la opinión, que forma parte, en mi opinión, de un elemento basilar de una sociedad democrática, tiene derecho a expresarse, y sobre todo en un contexto en el que la ambigüedad de los matices, que son muy propios de la literatura, hacen que veamos todos los ángulos muertos que acompañan a un debate de estas características, ¿no? Es decir, me parece absolutamente legítimo que les haya planteado no quiero asistir, que otras personas también lo hagan. Lo que me parece bastante discutible es la propia polémica en sí, en mi opinión. Porque, insisto, una cosa es lo que la Ley de Memoria Histórica tiene que regular, y que me parece absolutamente razonable, y ya se ha dejado esperar muchísimo tiempo en este país para afrontar esa reparación, pero otra cosa es lo opinable, y sobre todo en un contexto más de la literatura que del conocimiento científico. De todas formas, y ahora voy contigo, Aroca, pero en ese contexto de la literatura hay ponentes como Aznar o como Espinosa de los Monteros. Bueno, totalmente de acuerdo. Es decir, pero probablemente se conocían, o sea, a priori. No son escritores, ni literatos, ni intelectuales hablando de esto. Arturo Pérez Reverte, y cómo le gusta que la provocación forme parte de esa especie de performance literaria en la que está instalado también habitualmente. Si todos lo sabemos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no nos vamos a extrañar ni nos vamos a hacer trampas al solitario. Pero en la objetividad me parece que en sí misma tiene este hecho, me parece que esta es una estrategia muy típica de la cancelación en su sentido más filosófico del término. Se está cancelando, suspendiendo algo cuando están opinando personas que no lo hacen desde una perspectiva revisionista, probablemente, pero que aportan una reflexión que ya sabemos por dónde va a ir, pero que se contrasta con la de otros
que tienen todo el derecho también a, desde una mirada literaria, más filosófica, más de la memoria en el sentido literal, con el maniqueísmo que acompaña la memoria, como decía Todorov cuando reflexionaba sobre estos temas, que justifican que estos encuentros se produzcan. ¿Cómo no se van a producir, en mi opinión? Aroca. Bueno, primero que el voluntarismo no hace de nosotros ni escritores ni literatos. Eso es una conceptuación distinta. Yo me niego a aceptar que aquello fuera un encuentro de literatos. Ni siquiera era un encuentro de expertos en historia, que hubiera sido a lo mejor más comprensible, ¿no? Partidarios de una historia y de otra. Decía Borges que la historiografía era una ciencia intermitente. Intermitente se refería no solamente a los saltos que da la historia, sino a la intermitencia que hay entre unos autores y otros. Por tanto, vale, si hubiera sido un debate entre historiadores, pues quizá lo hubiera comprendido. Yo, en cualquier caso, lo comprendo poco, y como no estaba invitado a este tipo de eventos, sí diré una cosa. Si yo hubiera ido, yo que he trabajado bastantes años en el Parlamento de Andalucía y que he asistido muchas veces al homenaje al día en el que nació Blas Infante, pues resulta que celebrábamos el nacimiento de Blas Infante, padre de la patria andaluza, a 200 metros de donde estaba enterrado Queipo de Llano. Felizmente, y después de muchos años, gracias precisamente a la voluntad de muchos sevillanos, no necesariamente de extrema izquierda, ya no está allí. Entonces era una auténtica ignominia el que el general Queipo de Llano, virrey de Andalucía, estuviera enterrado en la Macarena, y Blas Infante, al que le rendíamos memoria y al que le rendíamos honores como padre de la patria andaluza, y está en nuestro estatuto, todavía está en una fosa sin que sabemos dónde está. Por tanto, eso es lo que yo pienso. Otros pensarán otra cosa, pensarán que tanto Queipo de Llano como Blas Infante perdieron la guerra. Hay quien piensa también que la perdió García Lorca y el Marqués de Villaverde, pero creo que son casos muy distintos. Y por cierto, hablando de Chávez Nogales no solamente escribió eso, escribió muchas cosas. Ya lo sé, no te lo digo para matizarte, de verdad, te lo prometo. Digo porque si alguien quiere incursionar en su manera de escribir, pues que lea, por ejemplo, Andalucía Roja y la Blanca Paloma, y que se pueda hacer una idea también de lo que pensaba Chávez Nogales sobre todo lo que ocurrió en Andalucía, no solamente en la guerra civil, sino en los momentos previos de la guerra civil, que es cuando él escribe. Y por cierto, Chávez Nogales está enterrado en Londres. Seguramente, si él se lo preguntara, le gustaría estar enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla o en el pabellón de los sevillanos ilustres, pero no, está en Londres. Y está en Londres, ¿sabes por qué? Porque fue un perdedor de la guerra. Me lo vas a contar, que yo he tratado de traer esos restos a España. Bueno, pues ya lo sabes. Y no he podido. No, vale, bueno, fíjate, si quieres eso te lo cuento todo a mucha gente, pero no, yo también te puedo contar muchas cosas sobre Blas Infante. Por cierto, si reviviéramos otra vez el debate que se produjo en España, en el Reino de España, sobre el abolicionismo de la esclavitud, yo estaría entre los abolicionistas. No estarías entre los que piensan que algunos esclavos estaban contentos con su esclavitud. Y desde luego no hubiera asistido a un debate sobre el abolicionismo de la esclavitud. Cristina. Me posiciona abiertamente contra la esclavitud. Cristina. Chávez Nogales está en Londres, pese a los esfuerzos de José María Lasalle y otros más por traerlos, y todavía no se ha conseguido que haya una placa. No, pues eso tiene un tema, perdón. No, pero es que además todavía histórica. Aún no hay una placa allí suficientemente conmemorativa que recuerde que allí está Chávez Nogales y quién era y lo que fue y por qué está allí, ¿no? Pero volviendo a las jornadas, mira, yo lo primero, gracias por traer este debate, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos enfrentado a dilemas como los que se están planteando aquí, ¿no? Y me parece que es interesantísimo el subrayar bien todos los matices. Estas jornadas no es la primera vez que generan polémica. Probablemente se nos habrá olvidado ya, pero hace 2 años, en el 2024, las jornadas organizadas por este ciclo, ¿no?, de letras en Sevilla, eran unas jornadas que se titulaban El poder de las mujeres y fueron presentadas por 2 hombres. ¿Vale? Entonces, a partir de allí, pues efectivamente siempre ha sido una jornada polémica, que de hecho yo creo que busca también esa polémica. No son unas jornadas solamente literarias, no son unas jornadas de políticos en activo, no son unas jornadas de científicas, ¿no?, que comentábamos, pero sí que son unas jornadas que de alguna forma intentan aglutinar todas esas visiones. Algo que por cierto a mí me resulta sugerente, ¿eh? Cuando alguien desde un punto de vista intelectual o cultural va a plantear un tema que intenta juntar el ámbito más cultural con el más científico, con el más político en activo, a mí me suele gustar, ¿no? Ahora bien,
bien, yo creo que no hace falta argumentar mucho para ver lo desafortunado, no solamente del título, que yo creo que juega una equidistancia. ¿Con interrogación o sin interrogación? Con o sin interrogación. O sea, simplemente el plantear Sí. la pregunta creo que ya insulta a la inteligencia. Es que si se lee la introducción de las jornadas, que se podía leer en la página web o en los folletos donde se anunciaban, había un momento que se hablaba de la inevitabilidad de la guerra civil. Eso es lo más grave, en mi opinión. ¿Vale? Para mí también es lo más grave. ¿Cómo que la guerra civil fue inevitable? La guerra civil fue producto de un levantamiento, de un golpe de Estado. Entonces, aún estamos en esas, ¿vale? Dicho esto, yo estos días he estado siguiendo muy atenta a personas que me merecen toda la confianza desde el punto de vista intelectual, como el profesor Casanova de la Universidad de Zaragoza, si no el que más, pues uno de los principales expertos en guerra civil, o la profesora Cira Vox de la Universidad de Valencia, que hoy publica un artículo en el diario.es que recomiendo, donde ellos reivindican la necesidad justamente de sentarse en ese tipo de foros. Y justamente para desvelar y desmontar esas mentiras y esas falacias. Y justamente para cuestionar ese marco. Es cierto que para hacer eso uno, una vez que le convocan y ve que el marco es ese, tiene que asegurarse que va a poder hacerlo. Es decir, tiene que asegurarse que va a poder tener su tiempo de exposición, que va a haber una serie de moderaciones, es decir, que no vayas a jugar en casa con las manos atadas, ¿no? Sino que tienes que ir a jugar en igualdad de condiciones. Pero yo creo que efectivamente la manera de evitar el victimismo del que ahora, por ejemplo, están haciendo gala quienes organizaron las jornadas y han decidido suspenderlas, o la manera de evitar que este mensaje quede impune y que nadie lo cuestione, es justamente yendo a debatir con los diferentes. Porque debatir con los iguales es bastante fácil. Yo creo que intelectualmente es menos sugerente, pero es más fácil y más cómodo. Yo creo que realmente en un momento en el que incluso los fundamentos de la democracia se están poniendo en cuestión por parte de fuerzas políticas, algunas de las cuales están representadas en ese cartel de esas jornadas, en ese momento hay que dar la batalla en todos los sitios y sobre todo allí. ¿Para qué? Para desvelar justamente lo que nos estamos quejando. Implica un ejercicio de preparación extra, implica además someterte a la crítica de los que piensan distinto, de los que creen que no habría que ir, porque ir es legitimar, y ahí es justamente donde está el debate. Pero yo si tengo que decantar la balanza, creo que decanto por ir a debatir a todos los sitios, sobre todo aquellos en los que se puedan poner en cuestión marcos perversos, como es el que se planteaban en estas jornadas. Bueno, sí, a mí me encantaría hoy presenciar de nuevo, lo cito, un debate sería apasionante entre Queipo de Llano y Blas Infante. Me encantaría que debatieran los dos, que estuvieran los dos vivos, pues, pero uno se murió en la cama y el otro se murió delante de un pelotón de la Falange. A mí me encantaría escuchar al profesor Casanova, insisto, sí, bueno, uno de los mí, principales Ángel expertos, o Ángel Viñas, efectivamente. Ángel Viñas se posiciona en otra situación. Sí, no, pero si cada uno se posiciona de maneras distintas, por eso digo lo interesante del debate, pero me encantaría escuchar al profesor Casanova o a la profesora Cira Vox, por cierto, demócratas convencidísimos, contestándoles en directo a personajes como Aznar o a Espinosa de los Monteros. Pero mira, Cristina, tan tolerante es celebrar una jornada en el ejercicio de la libertad de expresión, por muy equivocado que estén, como tolerante es también negarse a asistir. Precisamente la libertad de expresión, no, pero digo porque se está satanizando a aquellos que se han negado a asistir. Bueno, no es mi caso, y curioso, no, por supuesto, digo que yo soy de Sevilla y sigo, en fin, con otra sensibilidad a lo mejor este tipo de debate. Lo digo porque algunos de los que se han posicionado, no digo tú, ni muchísimo menos, ni gente que me merecen tanto respeto como tú o más, no me refiero a eso, estamos hablando de la libertad de expresarnos cada uno, pero sí digo que algunos de los que se están doliendo por intolerancia, por la no celebración de este acto, pues son los mismos que encrozaron somatenes y batallones en contra, por ejemplo, del pintor salustiano, con el cartel de la Semana Santa, o se posicionaron en contra de Luis Gordillo por unos dibujos que hizo sobre la Virgen Macarena, o otros que se han quejado repetidamente de otro tipo de expresiones de la libertad, bien sea la libertad artística o la libertad. Quiero decir que aquí ya están todos los bueyes, aquí estamos ya todos los bueyes arados. O sea que aquí no nos vayamos a hacer trampa al solitario. Es que ahora mismo uno de los ejércitos que precisamente están defendiendo la virtualidad de esta jornada son los más reaccionarios de Sevilla. O sea que ¿a qué van? ¿A qué van? O sea, los que se quejan sistemáticamente que se levanten las fosas, los que se quejan sistemáticamente porque se sacó a Queipo de Llano de la Macarena. Es decir, son los mismos de siempre. Otra cosa es que planteemos unos debates en los términos que estás diciendo tú, Cristina, o que estás diciendo Lasalle. Yo ahí estoy de acuerdo, que hay que debatir siempre y hay que dar todas las batallas, pero en igualdad de condiciones. Pero cuando esto se plantea como un ejercicio revisionista para el lucimiento de alguien, a mí no me gusta, porque yo no quiero que se luzcan con mi dolor.
Mi dolor, por cierto, constante. Los guardias civiles que se mantuvieron fieles a la República estuvieron enterrados durante mucho tiempo en una fosa común en Málaga, mientras que los que fueron rebeldes están, creo, todavía en alguna iglesia.